Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. Su espíritu lo siento en todo mi ser. Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos que nos sintonizan a través del YouTube. Bienvenidos a esta plática que vamos a tener con los pastores Pacto Eterno de aquí de Estados Unidos, México y Centroamérica. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Vamos a apagar nuestros micrófonos. Recuérdese, no mascotas, no niños, para que podamos tener una transmisión limpia. Vamos a mirar en esta hora un tema que no es común, pero que sí es importante hablarlo. En el capítulo número 7 de Marcos encontramos una palabra. No sé si ustedes alguna vez han predicado o enseñado acerca de la palabra corbán. Es una palabra que, pues, yo lo veo como una de las excusas más condenables que hay en las Sagradas Escrituras. Debido a que, en primer lugar, no fue un mandamiento de parte de Dios. Moisés y los profetas que escribieron el Antiguo Testamento no lo implementaron dentro de las leyes, ni dentro de las costumbres, ni dentro de las tradiciones. Más que todo es un verso muy aislado en la práctica del pueblo de Dios. Y lo que me llama la atención a mí es que ha sido implementado y fue dejado por Jesús en el Nuevo Testamento. De esta práctica, no, como le digo, no hablaron los que escribieron el Antiguo Testamento. Y voy a leer para que miremos de dónde vienen estas tradiciones. Vienen por medio de los ancianos de Israel. Y dice en el verso 1, él venía de Genezaret. Jesús venía de Genezaret y había hecho algunas cosas ahí, había dicho algunas cosas, pero la gente se le juntó y dice así la palabra del Señor en el verso 1 de Marcos 7:1 de Marcos, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén a Genezaret. Y dice, los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Verso 4, volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos, o sea, de las camas. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito,
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Podréis, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Verso 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda es a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. Y no le dejáis hacer más que más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Bueno, entonces, ¿qué es esta palabra? ¿Qué es esta expresión que solamente una vez aparece en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento no aparece? Pues es una palabra, es una excusa vestida de piedad. Eh, una farsa vestida de santidad, de buena voluntad. Y dijo el Señor que así como la excusa del Corbán, hay muchas cosas semejantes, dijo. Y yo quiero explicar cómo aplicaban el Corbán. Bueno, lo mismo que se hizo al principio del Evangelio en algunas organizaciones, dejaban sin atención a los padres, dejaban el compromiso que debe de haber de un hijo al padre, dejaban de atender lo que les correspondía, pero yo creo que todo esto sucedió porque los que hicieron esos votos, porque la verdad es que era un voto que hacían, pero lo hacían en ignorancia los judíos. Los judíos comenzaron con esa excusa, con ese voto que a veces, como hoy en día, le enseñan a la gente a hacer pactos con Dios. Ningún hombre puede hacer pacto con Dios. Podemos hacer votos, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos una promesa, cuando hacemos un voto. Los judíos eran dados a hacer votos, a hacer juramentos a la ligera, sin pensar. Ahí tenemos a Jefté haciendo un voto que le dolió mucho en su corazón. En sí, la práctica del Corbán era que un hombre engañado por los ancianos, mirando que son los líderes, eran los líderes del pueblo de Israel, aconsejaban a los hijos que cuando se murieran dejaran todas sus propiedades, todo toda su herencia, no a los padres, sino al templo, al tesoro del templo. Y era un conjuro, era un juramento, era una promesa, era un voto
irrevocable. No se podía deshacer. Todo aquel que hacía el voto del Corbán no podía retroceder, no podía arrepentirse, porque era una promesa que engrosaba los haberes, las riquezas del tesoro del templo. Por eso cuando Judas se arrepintió y fue a tirar las 30 monedas de plata o las 30 piezas de plata al templo, no las pudieron poner al tesoro. ¿Por qué? Porque era precio de sangre. Prefirieron mejor ir a comprar un campo de sangre que le llamaron Aceldama, pero no meterlo al templo. ¿Por qué razón? Porque Judas no había hecho un voto así. Pero qué tremendo esto que cuando se la voy a poner, como le dijera yo, en términos latinos, en términos latinos. ¿Se ha dado cuenta usted que hay muchos lugares donde la gente queda bien comprometida, hacen promesas, hasta de dejar sin nada a su familia? Prometen casas, prometen carros, prometen propiedades, parcelas, animales, entre comillas, para Dios, pero no son para Dios. Porque en primer lugar, la Biblia no lo pide. Esta era una tradición de los ancianos, dice claramente Jesús. Y cuando el padre de uno que había hecho un voto así, le decía, mira, lo siento mucho, es Corbán, es prometido al templo. Hice un voto que después de morir, todo esto que me rodea, todos mis bienes, no los puedo tocar, no pueden tener otro destino, no pueden tener otro fin que llegar al tesoro del templo. Bueno, entonces, hermano, comparado a lo que se ha hecho hoy, ¿verdad? Por eso hubieron organizaciones que se hicieron extremadamente millonarios. ¿Por qué razón? Porque los hacían prometer que sus propiedades pasaban a ser parte de esa organización. Los hijos de esas personas se quedaron sin nada, porque le decían, mira, estoy mirando que ya las llamas del infierno te están tomando por los pies y vas directo al infierno. No, no te gustaría escapar, pero para escapar tienes que dejar todas tus propiedades en manos de nuestra organización. Así se hicieron de muchas parcelas, de muchos terrenos, de muchas propiedades a través del engaño. Por eso nosotros debemos de tener cuidado de no tomar ni no guardar mandamientos de hombres, porque tenemos que mirar que todo lo que hacemos está en las sagradas escrituras. No hagamos nada por tradición, porque las tradiciones nos alejan de la realidad, nos alejan de la verdad de Dios y dejamos de cumplir con nuestras responsabilidades por cumplir con votos que hicimos en ignorancia, que hicimos por miedo, que hicimos en medio de cuadros de emoción. Por eso un creyente tiene que ser realista. Un hombre, un creyente, cuando escucha a un predicador, debe tener su Biblia en la mano. Alguien que escucha a un predicador debe de tomarlo como convicción y no en medio de emociones, para que podamos hacer
lo que es agradable a Dios. Si se refiere a dar, tenemos que tener cuidado aún en el dar. Si vamos a recibir, tenemos que tener mucho cuidado en el recibir. Mayormente nosotros los latinos que nos gusta más recibir que dar. Por ejemplo, Eliseo fue cuidadoso en el recibir. Él no recibió las prendas, no recibió las mulas que llevaba cargadas de bienes Naamán el leproso, porque la lepra se pega y no era ese el oficio de Eliseo, está recibiendo de gente extranjera. Imagínense que la lepra se pegaba en los pantalones, en las camisas, si habían camisas, en las túnicas, en los zapatos. Era contaminable la lepra. No iba a meter la lepra a su casa, Eliseo. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado en el recibir. Como por ejemplo, cuando Abraham salió de Egipto, dice que le dio vacas, ovejas, camellos, siervos, siervas a Abraham. El faraón le dio eso a Abraham, pero en medio de ella, de todos esos bienes, iba Agar. Y le sirvió para mal, no para bien. Cuando los israelitas salieron de Egipto, les dieron oro, les dieron plata, les dieron riquezas. ¿Y qué hicieron con las riquezas que da Egipto? Un becerro de oro. ¿Qué? Tengamos mucho cuidado en el recibir. Nosotros a todos le llamamos bendición de Dios. No, tengamos mucho cuidado que ahí puede ir. Que de ahí en eso que recibimos puede ir lo malo. Bueno, yo creo que me estoy abriendo paso. Ya expliqué lo que es Corbán. Es algo que se promete a Dios, es ofrenda a Dios, es voto a Dios, pero que Dios no lo ha pedido. ¿Cuántas cosas nosotros podemos hacer que Dios no nos ha pedido, que Dios no nos ha mandado a hacer? Imagínense, y con eso, para hacer más grande el tesoro del templo, invalidaban el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Sin embargo, cuando se invalida ese mandamiento, dice que tiene que morir ese hombre, esa persona, irremisiblemente. No hay retroceso también. Así como el voto del Corbán no tenía retroceso, no tenía arrepentimiento, no se podía borrar, no se podía invalidar, también el honra a tu padre y a tu madre no se puede borrar. El que maldiga a su padre y a su madre, el que le niegue lo que necesita el padre y la madre, también tiene que morir irremisiblemente. Y dice la palabra del Señor que el que no provee para los suyos es peor que un infiel, dice. El Señor es sabio y el Señor sabe contar y el Señor quiere hacernos buenos administradores. El Señor bien sabe que nosotros tenemos que conocer qué es lo que pertenece a Dios y qué es lo que pertenece al César, qué es lo que pertenece a Dios y qué es lo que pertenece a nuestras familias. Ni le podemos quitar a Dios para darle a nuestra familia y Dios tampoco quiere que le quitemos a la familia para darle a él. Por eso él dejó establecido cuáles son mis responsabilidades en el dar a la hora de yo abrazar la fe de Cristo Jesús. Y nosotros ya sabemos cuáles son nuestras responsabilidades. De esas responsabilidades económicas que son para el tesoro de la casa de Dios,
no podemos quitar nada para darle a nuestra familia. Pero también Dios dejó el cuidado de que no hagamos corbán, ¿ok? Sí, que no le digamos a nuestra familia, no te puedo comprar esto, no te puedo dar esto, porque yo ya lo prometí para la iglesia. Tengamos mucho cuidado con los votos que hacemos. No estoy diciendo que no hagamos promesas. No estoy diciendo que no hagamos votos con el Señor. Jacob hizo un voto y usted ya sabe cuál fue el voto que hizo en Betel, cuando soñó la escalera que subía de la tierra hacia el cielo y que subían ángeles y descendían ángeles. Usted ya sabe el voto que hizo Jacob. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le está hablando en esta hora. Pero también el Señor es cuidadoso, es muy cuidadoso. Porque inyectamos mal al niño, al hijo, cuando le decimos no puedo porque Dios me está cobrando por este lado. No, Dios no te está cobrando nada. Dios te ha dado la tierra, te ha dado fuerzas, te ha dado el empleo y tú sabes qué es lo que le pertenece al Señor y qué es lo que te pertenece a ti para distribuirlo entre tus padres, tus hijos, tu esposa y para ti. Bueno, ya hice el encabezado, ya hice la introducción. Voy a dejar el tiempo en esta hora para que todos participemos y esperamos que irrumpa usted en la pregunta, en el comentario con respecto al Corbán. Es un engaño de los ancianos, es un engaño de los líderes. Nosotros debemos de saber ya de antemano cuáles son nuestras responsabilidades. Amén. Comenzamos. Disculpe. A ver quién irrumpe en alguna pregunta o en algún comentario. ¿Será que empezarían, Pastor Carlos Arnoldo Interiano, Indianápolis, será que empezarían esta clase de ofrendas después de la muerte de Moisés, Pastor Carlos, o la aplicarían más adelante? Como en la Biblia leímos o vemos pues que solo aparece una vez esta clase de ofrendas dedicadas al templo, que no se podían usar para ninguna otra cosa. Esto empezaría después de Moisés. Sería mi pregunta, porque no hay ningún escrito acerca de eso. Tal vez el Torá o el Tanaj lo tienen escrito ellos, o no sé qué información tiene acerca de eso. Recordemos que el pueblo de Israel fue llevado cautivo también. Hubo un exilio en Babilonia, hubo exiliados en Siria, como por ejemplo la muchacha que le dio las noticias a la mujer de Naamán, que en Israel había un siervo de Dios que podía sanarle. Sí, pues. De ahí vinieron las tradiciones. Las mezclas también, como por ejemplo, ¿por qué los samaritanos y los judíos no se llevaban? Porque los samaritanos era una mezcla entre judíos y gentiles. Entonces, de ahí vienen cuando hay mezclas, hermano, debemos de tener mucho cuidado. Por eso el Señor nos dio muchas parábolas, como por ejemplo, que el vino nuevo sea para odres nuevos. Que cuando se ponga un parche en un vestido viejo, que sea siempre de un vestido viejo, no de un vestido nuevo. Y eso tiene que ver mucho con lo que el Espíritu Santo y Jesucristo hacen dentro de la iglesia. Aleluya. Amén. Pero no fue dado por Moisés ni por los profetas, sino que fueron tradiciones o costumbres extranjeras. Pastor Carlos, Dios le bendiga. Pastor Roberto Amén. del Pueblo. ¿Qué era lo que se hacía, pastor, o qué hacían ellos en ese tiempo para dar esa ofrenda?
Bueno, ¿No hay referencia? sí, claro que sí hay referencia. ¿Qué se Sí, hacía? claro que hay referencia porque bastaba con que en la necesidad de los padres, de un hombre, bastaba con que el padre dijera, mira, no te puedo ayudar, el hijo dijera, no te puedo ayudar, papá, no tengo para las medicinas, no tengo para darte de comer, porque lo que tengo ya lo prometí al tesoro del templo. Sí, pues. Ok, Amén. amén. Y por eso el Excelente. Señor hace la referencia de honra a tu padre y a tu madre. Eso sí lo enseñó, lo enseña la ley, eso sí lo enseñaba Moisés, eso sí lo enseñaban los profetas. Amén. Ok, lo mismo sucede hoy con el Corbán al revés. Con el Corbán al revés. No puedo ir al retiro porque no estoy en construcción. No puedo ir al retiro porque no he tenido trabajo. O sea, las excusas vestidas de piedad. Ujú. Amén. ¿Y qué te puede decir el pastor? ¿Qué te puede decir el pastor? Que fíjese que no puedo cumplir con mi responsabilidad como miembro en la iglesia porque estoy escaso. No te puede poner boca abajo para sacarte lo que necesita el templo, porque es responsabilidad como miembro de una comunidad. Ujú. Amén. Miren, las excusas más fuertes, la excusa de más pena es esa. No puedo ayudarte, papá. Ahora, no puedo ayudar también por este lado. No puedo dar para Dios porque tengo nueve muchachos que me están pidiendo de comer. Ni se puede hacer corbán ni al lado derecho ni al lado izquierdo. Tenemos responsabilidades y Dios las sabe. Mayormente, imagínense, ¿será que Gedeón podía tener la excusa de hacer corbán para Dios porque tenía 70 hijos? Bueno, entonces ya miramos, pues, ¿verdad? Que hay Pastor puntos Carlos, Dios te bendiga. importantes. Dios te bendiga. Amén. Rolando García Calderón. Quería preguntarte algo. ¿Cómo es posible que todavía haya gente, o sea, que los fariseos tuercen la doctrina y una tradición la vuelven doctrina de hombres? Sí, pues. O sea, ¿en qué puede suceder cuando alguien... Se te fue el audio. Se te fue el audio, pero mientras regresas, voy a explicar la primera parte de tu participación. Bueno, yo creo que, hermano, ahora ya no se usa la palabra corbán, la expresión corbán, pero se dibuja de muchas maneras, ¿verdad? Se dibuja de muchas maneras. Aquí yo hace como 35 años miré que venían unos cantantes cristianos aquí a Colorado, a Denver, y me tocó que como yo era el que le ayudaba al pastor, yo estuve con el hermano Samuel Santos. eh, Fue un hombre evangelista, predicó en Guatemala en la concha acústica del Parque de la Industria, antes de que hicieran las galeras esas grandes. Me tocó que estar ahí y recibíamos a esos cantantes, pero siempre que venían, cargaban mal a la flecha del autobús.
pero me tocó que ir a otra iglesia para verlos porque me gustaba cómo cantaban. Y allá también otra vez, imagínense. Y el año que seguía, otra vez la flecha se les cargaba la flecha descompuesta del autobús. Bueno, entonces tengamos mucho cuidado, hermano, porque pues a veces lo que se pide no llega al fin con el que se pide. Sí, pues. Amén. Amén. ¿Habrá otra participación por ahí? Pero, ¿cómo miran ustedes las cosas únicas que quedaron en la Biblia? No son, a veces no son expresiones aisladas, aunque se oigan bonito, porque se miraba bonito, ¿verdad? ¿Cómo miraban a ese hombre que había hecho voto de Corbán? Pues se miraba un hombre dadivoso para la iglesia, se miraba un hombre dadivoso para el templo. Qué responsabilidad la de ese hombre, pero dejaba sin comer a los tatas, a los padres. Levantaba el ego, ¿verdad? Aunque estuviera matando de hambre a su papá y a su mamá. Sí, pues. ¿Cómo ven ustedes nuestra participación en el Evangelio? Yo creo que nuestra intención es estar edificando al cuerpo de Cristo, estar poniendo nuestro conocimiento al servicio para que nosotros miremos que una cosa son las doctrinas del Evangelio, la doctrina del Evangelio y lo otro son las tradiciones. Y claro que a veces se tienen que poner por obra porque vienen dictaminadas, vienen dictadas por ciertas personas que tienen un alto rango en las congregaciones. Tienes el micrófono, el que está participando tiene su micrófono malo. A ver, ahorita. Bueno, mientras cobra buena señal, seguimos. Entonces, tenemos que mirar, hermano, que lo más importante aquí era el mandamiento. Amén. Era el mandamiento del Señor. Honra a tu padre y a tu madre, porque todas las cosas tienen su tiempo, todas las cosas tienen su lugar. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Y nosotros no podemos enredar, no podemos hacer un manojo entre lo que es de Dios y lo que es de los hombres. Una cosa son tradiciones y otra cosa son la doctrina que tenemos que practicar. Tal vez en otra oportunidad hablamos, hermano, de lo que Dios nos mandó a hacer. No lo enfocamos como mandamiento, pero sí, hermano, hay más de 12 demandas que el Señor nos hace, que Jesús hace. No son solamente 10 mandamientos. Los mandamientos de Jesús son más de 12. Amén. Sí. Y que conllevan, hermano, que si se dejan de hacer, perdemos la vida eterna. Amén. Amén. ¿Será lo mismo, Pastor Carlos, que hoy ya ve que mucha gente dice por aquel versículo que el que no deja padre y madre por Cristo Jesús no es digno ya ve que muchos tuercen ese versículo también, que dejan a la mamá y al papá a un lado por seguir a Cristo? Es casi lo mismo, ¿no? Con que están haciendo, que hacían ellos antes. Claro, si nosotros, el Señor no nos hizo irresponsables
Al contrario, al venir a Cristo tenemos que ser más responsables todavía. Amén. Cuando Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es echando mano, es cumpliendo con nuestras responsabilidades. Cuando el Señor dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, es en términos matrimoniales. Amén. No es en términos laborales y de responsabilidades. No, es solamente, son términos matrimoniales. Amén. Pero tampoco dice, ¿verdad? Por tanto, el hombre odiará a su padre y a su madre. Amén. No, no dice, por tanto, olvidará el hombre a su padre y a su madre, sino que es nada más en términos matrimoniales. Amén. Amén. Bueno, entonces estamos aquí, hermanos, para que platicáramos esta noche y para que aprendamos a ubicar lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual y lo sentimental a lo sentimental y lo religioso a lo religioso. Amén. Amén. Tenemos que Amén. mirar qué es lo que nos piden en la iglesia, cuáles son nuestras responsabilidades en la iglesia y cuáles son nuestras responsabilidades en la casa de Dios. Perdón, en la familia, en la casa de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, creo que ya nos estamos pasando del tiempo. Comenzamos a las 6:40, ¿verdad? Aleluya. Entonces, no sé si habrá otro comentario por ahí. Porque el Señor dijo que habían cosas semejantes a estas en cuanto a tradiciones. Sí, pues hay más. Hay muchas, como por ejemplo, cuando en Israel dice dice que cuando Jefté llegó a su casa, le dijo a su hija el voto que había hecho, lo hizo a la ligera. Y la hija le dijo, cumple tu voto, solo déjame ir por las montañas llorando mi virginidad. Y dice, y desde ese tiempo las doncellas acostumbran a ir por las montañas llorando la virginidad de la hija de Jefté. Provocó una tradición eso, ¿verdad? Se hizo una costumbre. Una costumbre. Sí. Pero que eso no está en la Biblia. Lo mismo también cuando Jacob le descolgó el muslo, el personaje que lo encontró, que lo bendijo. Y dice, y por esa razón, los judíos, los hijos de Jacob, no comen esa parte del cordero. Pero eso son costumbres, son tradiciones. Y pues. Y nuestros credos también están llenos de costumbres traídas del extranjero religioso. Como por ejemplo el vestido blanco el día de la boda. Porque el vestido blanco representa pureza, ¿verdad? Virginidad. Y ya la señora ya lleva hasta 5 hijos. Y hasta con un velo aquí en el rostro. Y le levanta, el que se está casando, le levanta el rostro, el velo, y le da un beso como que si fuera el primer beso que recibe la señora. Son costumbres. Ahora usted me preguntará, y entonces, ¿cómo vamos a ir vestidos? De pingüino, por lo menos. Cualquier color es bueno delante del Señor.
pero no haciendo algo, hermano, que no es. Pero bueno, eso es cuestión de gustos, ¿verdad? Y cuestión de organización en cada una de las congregaciones. Pero por lo menos tener el cuidado de que no vengan, doctrinas o tradiciones extranjeras a nuestro lugar donde le servimos al Señor. Amén. Hermano Carlos, que Dios lo bendiga. Amén. Solo quería hacer un comentario del tema, ¿verdad? Amén. Yo pienso que, digamos, hay que revisar, ¿verdad? Constantemente qué es lo que proviene de la palabra y qué es lo que viene como una costumbre dentro de la iglesia cristiana, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que se hacen y quizás por costumbre de alguien que lo implementó, ¿verdad? Entonces, para no caer en el mismo error ahora, ¿va? Digamos, necesitamos ir depurando, ¿verdad? Cada aspecto, ¿verdad? Todo lo que no está contenido en la palabra podría llegar a ser una tradición, ¿verdad, hermano? Amén. Amén. Y luego cuando lo van abrazando las grandes masas, los grandes conglomerados, ahí es donde se hace más difícil erradicar una tradición. Porque ¿cómo hacemos ahora? ¿Cómo hacemos ahora? Por asuntos de calendarios, ya sabemos que, que Jesús no nació el 24 de diciembre. ¿Cómo hacemos ahora? Para erradicar esa tradición, porque no es un mandamiento, es una tradición. La cena del Señor sí es, la cena del Señor sí es un mandamiento, ¿verdad? El bautizarse es un mandamiento. El amar al prójimo como a uno mismo es un mandamiento. El ser hospitalario es un mandamiento. Mucho. Amén. En el juicio de las naciones dice que ahí el Señor va a juzgar la generosidad. Y por falta de generosidad, de hospitalidad, algunos van a quedar excluidos del reino. No se mira como mandamiento, pero ya mirándolo, cuál es el resultado, ya miramos que sí es importante hacerlo, ¿verdad? Amén. Sí, entonces, ¿cómo hacemos cuando todo el mundo practica una tradición que no la predicaron ni los apóstoles ni los profetas? Por eso sí es importante estar al pie de la letra cuando dice edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Todo tiene que ir en derredor de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es que es bien importante, hermano. El Corbán es bien sutil. Es un engaño. Es un juego a la mente, es una manipulación. Pues, El asunto es que lo hace el que hacía Corbán, el voto de Corbán, lo hacía con tanta devoción que de tal manera que ya no había retroceso. No se puede anular el voto de Corbán. No lo podían borrar. Era como ser borrado del pueblo de Israel. Y aunque a sus padres se los estuviera llevando la trampa. Bueno, entonces,
Gracias por la participación de cada uno. Nos pidieron el link porque hay personas en Cuba que tienen toda la intención de conectarse con nosotros, desde Cuba, desde Colombia, quieren conectarse con nosotros, desde Canadá también quieren conectarse con nosotros y damos gracias a Dios por eso. Bueno, si no hay otro comentario, agradecemos el favor de su atención a los hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan por YouTube. Les bendecimos de gran manera. Esperamos que las pláticas que tenemos en Pacto Eterno les sean de mucha bendición, de mucha edificación. Déjenme tener unos segundos de oración. Vamos a darle gracias al Señor y que esta palabra llegue a la intimidad de su corazón para que pueda dar mucho fruto. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de penetrar al corazón, a la intimidad de nuestros amigos y hermanos en todo el mundo. Te damos gracias por esta palabra, por esta enseñanza de esta noche, de esta tarde. Te pedimos que les bendigas en el nombre poderoso de Jesús y así a todos los pastores Pacto Eterno y pastores amigos de este ministerio. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, un abrazo para todos y pasen feliz noche. Te alabo y bendigo tu nombre por siempre, oh Dios Todopoderoso. Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.